Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Disculpad en primer lugar si estoy sudando muchísimo, pero estamos en verano, son casi las 6 de la tarde, tengo que tener la persiana subida y la luz encendida o se me ve como un fantasma, así que bueno, voy a sudar un poco, ya aviso. He decidido hacer este vídeo porque creo que ahora mismo estamos en unas épocas en las que básicamente están saliendo las notas de la EBAU, selectividad, pruebas de acceso a la universidad o como se llame en vuestra comunidad autónoma o incluso en otro país, puede ser que tengáis otro tipo diferente de prueba. Y creo que puede ser un vídeo interesante explicar qué se hace en mi carrera, en la carrera que he hecho en física, explicar un poco cómo se estructura, al menos cómo la he vivido yo en mi plan de estudios. Cada universidad puede ser diferente, pero más o menos la estructura general va a ser la misma, y daros un par de consejos a ver si os pueden ayudar. Pequeño inciso, he dicho que en mi canal no habría postureo, así que como podéis ver me acabo de hacer una coleta porque no puedo más. Bien, acabo de finalizar los estudios de grado por la Universidad de Barcelona y bueno, básicamente la carrera se estructura en 4 cursos, de los cuales el primer es introductorio, en el que se realizan cursos de matemática básica, digamos de nivel, para poder realizar las posteriores asignaturas con los conocimientos matemáticos suficientes asentados. Y también se realizan asignaturas de fundamentos de física, ya sea de fundamentos de mecánica, de fluidos, de ondas y de electromagnetismo. Depende de cada universidad, tendrá un plan un pelín diferente, pero la estructura al final vendrá a ser de asignaturas de preparación o fundamentales o introductorias, como sea, muchas de las cuales van a ser comunes para ingenierías y otros tipos de ciencias. En segundo curso, al menos en mi caso, se dan las asignaturas troncales de física clásica, mecánica, electromagnetismo, termodinámica y óptica, y a partir del tercer curso se empiezan a dar asignaturas de lo que se llama física moderna, en las cuales se podría introducir pues, la física cuántica, relatividad, física atómica, física nuclear, física de partículas, y se introducen las primeras optativas en las cuales tú puedes escoger. En el caso de mi facultad, además, puedes escoger según qué especialidad quieres coger, en las cuales pues tienes que hacer unas asignaturas obligatorias tanto en tercero como en cuarto. En mi caso he escogido física fundamental, pero se podía escoger entre física fundamental o aplicada, aunque probablemente cada universidad sea un mundo, pero bueno, es un poco para que os hagáis una idea de cómo funciona la carrera. Entonces son 4 años, tú haces todas estas asignaturas y al final pues realizas el trabajo de fin de grado. Y acabas el grado y eres físico. Bueno, dicho así parece muy fácil, la verdad es que no lo es tanto, pero creo que vale la pena. Una vez os he introducido que se estudie en la física, cabe preguntarse si quieres o no quieres estudiar esta carrera. En mi caso fue una decisión muy directa, ya que tenía claro que quería dedicarme a la astronomía y sabía que era como el camino a seguir, en el sentido de que bueno, yo estudiaba la carrera de física y luego podría especializarme en astrofísica. También se pueden estudiar carreras de matemáticas, carreras de química. No es un mundo cerrado, hay muchas maneras de llegar a la astronomía, pero bueno, es el camino que yo escogí. Sé que muchos países tienen la carrera directamente de astronomía o de astrofísica, en mi caso en España aún no existen, a lo mejor dentro de unos años sí, ahora mismo pues no existe. Entonces intenté escoger una universidad en la cual hubiera parte de las asignaturas optativas o incluso obligatorias que fueran de astronomía. No todas las universidades españolas tienen asignaturas de astronomía, así que bueno, si queréis dedicaros a ello y tenéis la opción de poder escoger dónde estudiar, tenerlo en cuenta. Yo en mi caso, por distancia, podía escoger entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, y básicamente escogí la segunda porque contenía más asignaturas en astronomía, que era al final lo que quería. Entonces, bueno, esto cada uno. También, si no tenéis muchas asignaturas de astronomía y no podéis iros 4 años, otra opción, la cual yo recomiendo porque he hecho y estoy muy satisfecha, es la opción de hacer un Erasmus o un SICUE. En mi caso hice SICUE, estudié en la Universidad de La Laguna durante un semestre, hice las optativas que me faltaban para completar el grado
y pude hacer asignaturas de astronomía que en Barcelona no se ofertaban, y la verdad es que es una opción que recomiendo mucho. Creo que aprendes mucho, es muy importante ver cómo se funciona en diferentes universidades, conocer gente y tal, pero sí que es muy importante, y creo que es muy importante recalcarlo, que solo vale la pena si realmente vas a aprovecharlo, sobre todo a nivel académico, ya que, bueno, pienso que hay mucha gente, o sea, irse fuera a estudiar es muy caro, y pienso que hay que pensarlo muy bien si realmente quieres irte allí solo porque te gusta el sitio, o por si realmente vas a aprovechar y vas a tener asignaturas que te gusten, porque si no puede haber momentos en los que te sientas solo o que no aproveches la experiencia como deberías. Entonces yo recomiendo pues que lo tengáis en cuenta. Entonces, una vez os he explicado mi caso, cabe preguntarse, ¿yo sirvo para física o no? Existe el mito de que la física es para personas muy listas, la física es solo para genios. Os voy a ser sincera, yo soy del montón, yo soy una persona normal, soy una del montón, me ha costado mucho sacarse la carrera. Es cierto que hay personas muy inteligentes en la facultad, pero al final todos somos personas imperfectas, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas, y al final yo creo que todo el mundo puede sacarse la carrera, simplemente es cuestión de constancia. De constancia y de creer en uno mismo, porque al final es una combinación de los dos factores. Si tú trabajas mucho pero piensas que vas a suspender, te voy a decir una cosa, vas a suspender. Y creo que es algo muy importante, lo he vivido en parte en experiencia propia. Creo que es muy importante, claro, tener siempre en cuenta que si no estudias vas a suspender y te va a ir mal, porque esto no es una broma, o sea, es un grado universitario y tiene nivel. Pero obviamente creo que es muy importante, sobre todo, no infravalorarse, creer que vas a poder hacerlo y mantenerse constante en el trabajo diario, porque al final la suma de estas dos cosas, quizás a lo mejor no te funcione en la primera convocatoria, pero te voy a decir una cosa, en la segunda va a funcionar, y si no funciona en la segunda va a funcionar en la tercera, porque también es otra cosa que hay que tener en cuenta, cada persona tiene su ritmo. La universidad no es como el colegio, hay personas que van a necesitar más tiempo para asimilar los conceptos que otros. Nadie te obliga a matricularte de todo el curso. Si ves que realmente te cuesta llegar al primer curso y ves que te cuesta más, siempre puedes coger menos asignaturas, o coger menos asignaturas, ir más relajado y sacar más buenas notas. Al final es simplemente que tú te sientas a gusto y estés a gusto con lo que estás haciendo, porque si tienes que pasarte cada día más de 8 horas diarias estudiando algo que no te guste, vas muy apañado. O sea, puede ser horrible. Entonces, no sé, yo creo que física es una carrera muy bonita, que vale la pena estudiar. De hecho, la nota de corte del último año sé que era bastante alta, no la sé ahora mismo, pero creo que, bueno, que gracias a series de divulgación como Big Bang Theory, física se ha puesto de moda. Y bueno, creo que es una carrera muy bonita y que vale la pena probar. Y también es otra cosa que digo, si realmente lo probáis y no os gusta, no pasa nada, siempre se puede cambiar. Otra cosa a tener en cuenta, y que es curiosa, es que mucha gente entra a la facultad, en mi caso conozco personas que entran a la facultad con muchas ganas de hacer astronomía y después encuentran que les gusta otras ramas de la física, como materia condensada, física nuclear, meteorología, y acaban dedicándose a otra parte de la física y les acaba gustando igual. En mi caso no, en mi caso yo pues bueno, fui haciendo unas asignaturas y vi que realmente la astronomía me gustaba y que pues me veía dedicándome a eso, y espero poderme dedicar en un futuro. Pero no os desaniméis o no os frustréis, y la vida da muchas vueltas. Tampoco os frustréis con las notas, es muy importante sacar buenas notas, tristemente, si os queréis dedicar al mundo académico, pero pienso que al final el esfuerzo es lo que cuenta, y quiero pensar eso, y todo con voluntad se puede. Así que bueno, si tenéis alguna duda sobre la carrera, me la podéis mandar por correo o lo que sea, y nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós!